Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros 2. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo un poquito de números, de aterrizar en la realidad y de recordar un poquito que el vino y esta pasión, este romanticismo, finalmente es un negocio. Hoy, detrás del negocio del vino, porque sí, si no hay plata, esto no funciona. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y como dijo Nico, hoy vamos a hablar de un tema fascinante y que pocas veces se explica con claridad. Nosotros no lo hemos tocado aquí en ninguno de los episodios anteriores, así que este sí es un episodio completamente original y es cómo funciona realmente el negocio del vino. Muchas personas creen que el precio del vino depende únicamente de su calidad o de su sabor o de su reputación, la reputación de la bodega, pero la realidad es mucho más compleja que eso. El vino no solamente es un producto agrícola o una bebida cultural o algo que tenga que ver con el peso de la historia, sino que también es una industria global, multimillonaria, que involucra decisiones económicas importantes, estrategias comerciales, regulaciones legales, logísticas internacionales, dinámicas, legalidades. El mercado es a veces bastante complicado y todas estas dinámicas influyen directamente en lo que finalmente vamos a pagar por nuestra botella de vino. Así que bueno, hoy juntos vamos a descubrir qué factores determinan el precio de un vino, cómo funciona esta cadena comercial desde el viñedo hasta el consumidor final, por qué una misma botella puede costar valores tan distintos según el país en la que se vende y qué papel juega la reputación, el marketing y las tendencias del mercado en esta industria. Entonces, bueno, si podemos comenzar con, no sé, Nico, ¿qué te parece el costo real de producir un vino? O sea, por ejemplo, todo comienza en el viñedo. Entonces, el costo de producción de un vino incluye gran cantidad de elementos que muchísimas veces no son visibles para el consumidor. El precio de la tierra, por ejemplo, es uno de los factores más determinantes. No cuesta lo mismo producir vino en una zona emergente que en una región histórica, donde la tierra puede alcanzar unos valores extraordinariamente altos. A esto, habla Esto tú. es muy chévere porque sí, definitivamente no es lo mismo producir en Napa que producir en Campo Alegre, Huila. Eso es Colombia, si no sabían. Obviamente, durante la historia ha pasado que muchísimos lugares se han hecho famosos o sus vinos se han hecho famosos porque estoy cerca del puerto, ¿sí? Esto incluyendo Vilanova de Gaia en Oporto, incluyendo los puertos de Galicia, incluyendo Sicilia, incluyendo claramente todo lo que son los puertos de Italia, Andalucía, sin ir más allá, Dijon, cuando son pasos comerciales. Entonces a veces nos tenemos que recordar que no solamente se trata de que si la tierra es más cara, el vino es más caro, sino al revés, ¿sí?
la tierra me tiene que servir también como un tema de comercio, de disponibilidad. Muchos lugares en la historia se hicieron famosos justamente por esto. Inclusive ahorita está pasando algo muy divertido en Marruecos. Nos contaba un sommelier de justamente pues un sommelier francés que está trabajando en Casablanca, que en Marruecos lo que hicieron pusieron unas denominaciones de origen antes de que hubiera vinos en esas regiones, como para aumentar la posibilidad de irse, de que la gente se fuera, invirtiera y plantara. Entonces es un camino de doble vía, como lo que pasó en China, que Ningxia fue una región creada a propósito para hacer vino, donde aplanaron la región durante 10, 15 años para prepararlo para viticultores y después dijeron, ok, esta va a ser la región más importante de China. Obviamente ahí atrás vienen estudios, vienen factores de viabilidad, de un montón de cosas. Entonces, sí, Napa es costoso, sí, la Borgoña es costoso, Burdeos en sus zonas clásicas son costosas, pero esto también ha hecho que haya, digamos que crecimientos de negocios paralelos, sin ir más lejos los supertoscanos cuando deciden irse para Marema, sin ir más lejos cuando hablamos de los clásicos en Italia, que Chianti funciona, pero entonces me empiezo a agrandar, pero entonces después desfiguro la idea de la denominación de origen, entonces después la devuelvo, sin ir más lejos, lo que pasa en España, que fueron de Rioja a Navarra y que Navarra adoptó el mismo estilo, pero ya está buscando su propia identidad. Entonces, no solamente es que la tierra es más cara porque se hace vino, sino que como se hace vino, la tierra es más cara. Entonces es un juego de doble vía. Pero sí, definitivamente hay cosas que tener en cuenta. Napa es un lugar carísimo. ¿Por qué? Porque están compitiendo contra Silicon Valley, porque realmente las urbanizaciones empiezan a tomarse algunos lugares, porque yo quisiera hacer mucho más vinos en la zona cerca a Viena, pero pues Viena se agranda y la necesidad de las ciudades a veces supera las necesidades de los vinos. Es completamente normal. Entonces, este tema es interesante y pues definitivamente yo tengo que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque pues no es como que yo vaya a comprar más tierras y quiera agrandarme constantemente, pero pues hay pagos de impuestos, hay ofertas de venta de cosas, sin ir más lejos en los últimos capítulos de Drops of God había un tema también de negociación que lo he estado viendo y estoy en una lucha fuerte con esa serie muy chévere, pero pues las ciudades crecen, los lugares crecen, empiezan a aparecer negocios de turismo, empiezan a aparecer otras cosas y es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Nico, hablando de series, vamos a hacer un episodio de Drop of Gods, eso va a estar buenísimo. Ahora Un que veo que episodio tienes por tu... capítulo. Yo también me la estoy viendo, así que ya, la semana que viene grabamos un episodio de eso. Buenísimo. Bueno, después, aparte del costo de la tierra, también están los costos del trabajo agrícola, que pueden variar enormemente según el país, según el tipo de viticultura, según el nivel de intervención manual o mecánica que requiere el viñedo. La viticultura de alta calidad suele ser una intensiva mano de obra que incrementa considerablemente los costos. Entonces tenemos toda la parte que tiene que ver con la viticultura, pues. Esos son costos altísimos también. Sí, aquí pasa algo muy divertido, es que a veces se nos olvida que el viñedo es un producto de agricultura, ¿sí? En muchos casos, y hay mucha gente que no trabaja las uvas diferente a lo que trabajaría una fresa, una zanahoria, unas habichuelas, ¿sí? Esto es un producto de agricultura, yo estoy produciendo fruta, pero tengo un tema súper importante, es que en el 99.9 de los casos estoy produciendo una cosecha al año. ¿Ok? Entonces yo tengo que mantener un viñedo durante un año entero y jugármela por un momento de cosecha, ¿ok? Y esto no es, ay, yo espero a ver qué pasa. Yo tengo que hacer un trabajo en el viñedo durante todo el año. Yo tengo que, si empezamos desde el otoño, yo tengo que podar, yo tengo que tratar suelos, yo tengo que mantener el riego, yo tengo que tener muchos riesgos en el proceso durante la primavera y el verano, pues tengo que hacer
raleos, si tengo que hacer raleos, tengo que hacer manejo de canopia, si tengo que hacer manejo de canopia. Si no saben de qué estoy hablando, vayan a cómo se producen los vinos y a varios capítulos donde hemos hablado de esto. Y no se olviden de ir a nuestra página web, detrásdeunacopa.com, donde tenemos toda la información de nuestras catas virtuales y de nuestras experiencias de viajes para que se animen a viajar con nosotros. Tenemos un crucero el 28 de agosto del 2026. Si están escuchando esto antes de esto, para que se unan y vayan a una experiencia increíble con nosotros. Entonces, no se olviden que yo tengo un montón de factores de riesgo al respecto. Yo sí tengo un año de cosecha. No es lo peor que le pasa a productores en el mundo. Están los de agave que se demoran 5, 6, 7, 8, 12 años esperando que esté el agave listo. Sí, este es el caso extremo, pero en vinos tengo todo el año de trabajo. ¿Sí? Entonces yo primero tengo que tener en cuenta cuál es el costo de mi trabajo en el año. ¿Cuánto me vale hacer la poda? ¿Cuánto me vale hacer los tratamientos de suelo? ¿Cuánto me vale mantener la tierra? ¿Cuánto me vale los riesgos que incurren en todas estas cosas? Cosas tan locas como que yo tengo que tener en cuenta que en Chile tengo más riesgos de terremoto que en el resto del mundo. Cosas como que, no sé, en Estados Unidos tengo más riesgos de plagas y más riesgos de virus que en el resto del mundo. Y tengo que tener en cuenta otras pequeñas cosas. Podar mecánicamente es mucho más barato que podar manualmente. Para esto tengo que tener el método de conducción adecuado, para esto tengo que tener el terreno adecuado, ¿sí? Unas terrazas donde yo tengo que restituir las terrazas todos los años es mucho más costoso que un lugar plano. Un lugar en la costa donde yo tengo que estar pendiente de la humedad, de las lluvias, es mucho más costoso que otras cosas. También se hacen estudios de suelo que son costosos. Por ejemplo, ahorita que estuve el año pasado en Argentina, están las famosas calicatas que hacen realmente para ver la diferencia en unos metros de diferencia, cómo el suelo cambia y saber qué ir plantando y cómo ir haciendo todas estos manejos de los viñedos. Entonces, todo eso también suma bastantes costos, pues. Eh, y ahí entran las regulaciones, ahí entran las cosas legales, ahí entran si puedo plantar, si puedo crecer, si puedo usar cosecha mecánica, si puedo usar cosecha manual. Entran temas de inmigración, porque definitivamente los recolectores de uva generalmente son migrantes, llámense paraguayos, uruguayos en Salvadoreños, mexicanos. sí, mexicanos en Estados Unidos, africanos en España y en África. Entran cuestiones de mano de obra, entran cuestiones de producción del vino, y al final todo esto pues es el costo anual del tema, donde ni siquiera hemos empezado a hablar de volumen de producción, de cantidad de producción, que también es un tema extremadamente importante. Luego vienen también los gastos de ya el proceso de vinificación. Una vez que esa uva es transportada a la bodega, todas las decisiones y los procesos, y de esto depende muchísimo el costo de los vinos, porque es el equipamiento, es la tecnología, es el control de calidad, es el almacenamiento en barricas o no, en botellas, los corchos, el etiquetado. Todas estas decisiones, correcciones que se hacen, todo esto nos va a encarecer cada vez más o no el producto, y también nos va a dar una calidad completamente diferente. Eso es una inversión significativa para las bodegas, y todo esto se maneja, todo este tema de los costos se manejan, y estas decisiones antes de que obviamente el vino salga al mercado. Sí, esto es definitivamente importante. ¿Por qué? Porque los vinos, digamos que más baratos tienen cosas más masivas, pero las cosas masivas también cuestan. Entonces yo tengo que tener en cuenta cuál es la inversión de la bodega. Piensen que cuando yo estoy plantando un viñedo, cuando yo estoy proponiendo un modelo de negocios, yo ya tengo que tener claro qué tipo de vinos voy a hacer. Y claramente es muy diferente hacer vinos baratos, donde yo meto todo en una volqueta, en un camión literalmente, donde la uva de arriba presiona la uva de abajo, empiezo a hacer una prensa en el camión, y si no tengo cuidados voy a tener fermentaciones en el camión
en el transporte, si la bodega está cerquita al viñedo, ¿sí? Construir una bodega no es nada barato, pero son costos de transporte, de cosecha, si las, como decía Karen, barrica, o sea, tener barrica versus tanque es una diferencia gigantesca que puede ser una decisión de estilo como también puede ser una decisión de precio. Las dos cosas funcionan muy bien. Sí, por supuesto, las barricas son mucho más costosas, pero pues si yo utilizo barricas es porque tengo una buena uva, porque tengo una uva sana, porque el estilo es lo que quiere funcionar, porque el estilo es lo que quiero vender. Obviamente el precio del vino, si yo tengo una fermentación en barrica o un tiempo en barrica, generalmente cambia drásticamente que si fuera en un tanque, así como cambia el estilo. Si tengo huevos de concreto, mover un huevo de concreto, los huevos de concreto son buenísimos, pero para tener un huevo concreto yo necesito literalmente tener una infraestructura gigantesca y llevarlo una vez a la bodega porque esas vainas pesan toneladas. Todas estas pequeñas cosas no solo me afectan el estilo del vino, sino el precio. Y a veces uno se pregunta qué es más importante que el otro. No, es que este vino lo hacemos en tanques de acero inoxidable porque la frescura y la acidez, ok, súper bien, pero también sí estoy afectando el precio. Es que esto lo hacemos en barrica, está perfecto, es buenísimo. Ahí es donde entra la magia del enólogo, ahí es donde entramos nosotros romantizando las cosas, pero muchas veces, ¿sí? También es un tema de precio. Yo seguramente lo han visto, esos vinos Gran Reserva de $5, que no son Gran Reserva, que no tienen barrica, o esos que dicen roble, que realmente no tienen barrica, que tienen chips o tienen duelas. No solamente es un tema de quiero hacer el mejor vino posible, no, quiero hacer el mejor negocio posible. Quiero llegarle a la gente que no tiene, no quiere gastar un presupuesto importante en vinos y que se conforma con vinos del día a día y están muy bien. Y muchas veces prefieren esos vinos. Muchas veces un vino, un Sauvignon Blanc fermentado en tanques de acero inoxidable, sin lías, de sacada rápido, puede ser más gustoso para cierta gente que para otra. Entonces aquí no solo estamos jugando con el romanticismo de que yo escojo el vino, ¿sí? Ese tema de que es que champagne es champagne porque yo hago mezclas de todos los años para poder mantenerlo igual, no es solamente una decisión de romanticismo y de lograr un estilo y de lograr la perfección dentro del blend, sino que pues también tengo vinos del año pasado que no usé porque no vendí, ¿sí? La barrica la uso 2, 3, 4, 5 veces, no porque es que quiero que el aporte de barrica sea menor, no, hombre, también tengo que, sí, tengo que amortizar el gasto de mis barricas del primer uso. ¿Sí? Los únicos locos que usan barricas solamente una vez, la gente haciendo bourbon y haciendo rye whisky, que lo vimos hace unos capítulos, vayan a escuchar el capítulo de bourbon y rye que estuvo buenísimo, pero esto tiene también que ver con un tema económico. Y hay algo que no hemos hablado que es para mí de lo más importante, es el tema del rendimiento en el viñedo. Porque sí, los costos de bodega y de producción son altos. Las inversiones para que las cosas sean más baratas son altas. Si yo quiero tener sí, cosas más baratas, inicialmente tengo que invertir más y amortizar a largo plazo esa inversión. Un tanque es más caro que una barrica, pero un tanque me sirve para 10.000 hectolitros, una barrica me sirve para 300 litros. El tanque es más caro que una barrica, pero eventualmente, ¿sí? Son más caras las 800 barricas que tengo que comprar, ¿sí? Que un solo tanque. Entonces, aquí es donde entra este juego, ¿sí? Es más barato a largo plazo producir vodka con columnas, ¿sí? Con destilación en columnas, pero el destilador es mucho más caro que un destilador simple. Entonces, aquí es donde juega este tema. Voy a jugar no solamente con el estilo. Y muchas veces escuchamos, es que mi expresión de terroir es mejor en tanques de acero inoxidable. Listo, divino, buenísimo. También estás teniendo en cuenta el precio. Por supuesto que tienes que estar teniendo en cuenta el precio y el target de mercado. Sin embargo, una de las cosas más importantes y que no tenemos en cuenta es el tema de rendimiento del viñedo, de quintales por hectárea o de toneladas por hectárea de uva. Aquí es donde entran a jugar los agricultores, los productores de uva, ¿sí? Y las bodegas que son propietarias de viñedos. Porque dependiendo de donde yo esté, dependiendo del tipo de vino que yo voy a hacer, dependiendo de lo legal, yo voy a poder producir hasta un tope de uvas por hectárea. De hecho, es una cosa que no es para nada novedosa en las denominaciones de origen.
yo tengo unos límites de producción. Recuerden que la planta, entre menos uvas produzca, voy a producir uva de mayor calidad, voy a producir uvas más concentradas, con más energía, con más balance, generalmente con más estructura. Pero pues esto viene a un costo. Grandes vinos del mundo, de las cosas más concentradas, producen 3, 4, 5 toneladas por hectárea. Hay denominaciones de origen que tienen límites de 6, 7 toneladas por hectárea, por ejemplo, los grandes vinos de rueda. ¿Sí? Producción máxima 7 toneladas por hectárea. Esto es una regulación para poder utilizar esta denominación de origen. Sin embargo, hay viñedos en el mundo de vinos baratos, sencillos del día a día, que producen 30, 40, 50, 70 toneladas por hectárea. La diferencia puede llegar a ser gigantesca. En el precio, total, total. Por Ahí supuesto, radica gran parte de la diferencia. si yo en una hectárea solamente puedo producir 3 toneladas versus 50, pues la diferencia de precio va a ser grandísima. Afortunadamente la diferencia de calidad se supone que también va a ser grandísima. Y esto va a depender de muchas cosas, ¿sí? La cantidad de producción por hectárea va a depender de muchas cosas. Una cosa que es algo que lo tengo que definir desde el principio es la densidad de plantación. España es un lugar conocido por sus bajas densidades de plantación por un tema de agua y irrigación en su momento. Entonces yo tengo viñas plantadas en vaso, ¿sí? o en arbusto, donde yo tengo una densidad de plantación muy baja. Mientras que si yo tengo, no sé, viñedos en Argentina o en Chile o en Estados Unidos, tengo espalderas que tengo una densidad más grande. Hay gente haciendo, recuerdo hace unos años en Salta, un ensayo de la familia Chart que estaba haciendo un viñedo de altísima densidad para hacer un ensayo, a ver qué pasaba. Entonces, en vez de plantar las plantas a 1 metro, las plantaba a 40 centímetros. Esto me va a dar más plantas. Más plantas no necesariamente implica más uvas, pero me da la posibilidad de tener más uvas. Esto implica que la espaldera tiene menos rendimiento que el parral. ¿Sí? Los nidos en los viñedos de Tenerife, pues, hombre, me dan poquísima producción. Eso ¿Por sí qué? da Porque poco. sí, eso sí queda poco, porque además pues, los viñedos, o sea, son un cráter lunar en el paisaje más marciano del mundo y me da pues, una planta cada 20 o 30 metros, versus en Argentina en Salta que plantan cada 40 centímetros. Imagínense la diferencia. Totalmente, pero no necesariamente es, o sea, ahí es donde nos damos cuenta que el precio difiere de muchos aspectos, porque, por ejemplo, el ejemplo que les puso hace un ratico Nico, que en Napa había más densidad de plantación en los viñedos de Napa que en Rueda, que en alguna parte de España, por ejemplo, pero Napa tiene los precios más caros y normalmente los vinos españoles compiten más en el mercado. Entonces, bueno, eso es simplemente para darles un ejemplo de, o sea, yo vivo en Estados Unidos y aquí los vinos americanos compiten menos en precio que un vino español. Se pueden conseguir unos vinazos españoles por unos precios no baratos, pero mucho más fáciles de afrontar que muchos de los vinos de Napa. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que hay muchos aspectos que afectan a el precio final que vamos a pagar por botella y bueno, vamos a seguir viendo esto. Es importante entender que en muchos casos el costo de producción representa solamente una fracción del precio final que pagamos nosotros como consumidores. Entonces vamos a seguir. Entonces, sí, así es como funcionan las cosas. Y fíjense, en este momento solamente hemos hablado de densidad de plantación. También está el método de conducción, que ya lo mencionamos. Parral, nido, vaso, espaldera, me van a dar producciones diferentes. Después, según el nivel de calidad que yo quiera proyectar en el vino, voy a tener más producción o menos producción de forma forzada con los raleos o de forma natural con las líneas viejas, ¿sí? Con capacidad de uso del suelo, con otras cosas. Pero adicionalmente viene la variedad, porque sí, hay variedades que son más productivas que otras, hay variedades que me dan más uvas que otras, hay suelos más fértiles. Entonces, por ejemplo, en Uruguay yo tengo suelos súper fértiles y puedo llegar a tener viñas que me dan un montón de uvas.
hay variedades que no necesitan tanta concentración como torrontés. Entonces, ojo, ya vamos en densidad de plantación, suelo, método de conducción, ¿sí? Variedad. Después entran las partes legales, hasta qué punto quiero yo tener. Después entran prácticas comunes y simplemente tradiciones. Por ejemplo, en Champagne yo renuevo mis plantas medianamente constantemente porque ya no me dan la producción que tengo. Entonces en Champagne valoran cantidad sobre cantidad de alguna manera, ¿sí? Mientras que en otros lugares valoran más, ¿sí? Calidad sobre cantidad. De nuevo, depende de la gama de vino que yo vaya a sacar. Y dependiendo de la cantidad de uvas que yo saque del viñedo, según mi variedad, según mi densidad, según mi legislación, según todas estas cosas, pues voy a tener que tener en cuenta el transporte, lo que es más barato o más caro, voy a tener que tener en cuenta mi inversión en la bodega, voy a tener que tener en cuenta mi capacidad de venta, mi capacidad de distribución y mil cosas más, que es donde lo hace realmente complejo. Ahora, si yo tengo un viñedo chiquitico, pues sí, yo de alguna manera puedo argumentar que parte de mi precio es investigación y desarrollo, que es exclusividad, pero pues hay alguna gente que también dice, ay, es que yo hago poquito, mis botellas son numeradas, esta es una botella de 14.800 botellas. Y me dice, bueno, pero entonces no es tan chiquito, pero sí es chiquito, comparado con otras bodegas es chiquito. No tenemos ahí un concepto entre soy un productor pequeño y soy un productor grande, a menos que sea muy grande o muy pequeño. Ok, seguimos con la cadena de distribución y el sistema como de intermediarios, ¿no? Entonces, bueno, una vez que el vino sale al mercado de nuestra bodega, comienza como un recorrido comercial que puede multiplicarle el precio varias veces antes de llegar al consumidor final. En muchos países, especialmente en Estados Unidos, por ejemplo, y lo estoy viviendo ahorita, existe el sistema legal conocido como de 3 niveles, que separa obligatoriamente los productores, los distribuidores y los minoristas. Eso significa que la mayoría de las bodegas no pueden vender directamente al consumidor, sino que deben de pasar por los intermediarios. Cada uno de estos niveles añade un margen de ganancia y esto a su vez incrementa el precio final de nuestras botellas. Además, por ejemplo, los distribuidores desempeñan un papel crucial en el mercado porque son quienes deciden qué vinos van a llegar realmente a los restaurantes, a las tiendas y a los consumidores. Y esto les otorga una enorme influencia sobre la visibilidad y el éxito comercial de una bodega. Está gran parte en manos de los distribuidores, ¿no? Y bueno, esto nos impacta en los precios. Eso es en Estados Unidos no solamente, sino que también en Colombia. No hay, en Colombia digamos que no hay esa diferenciación, porque pues aquí no hay producción. Pero sí, o sea, hay que tener en cuenta que hay regulaciones de botellas, por ejemplo, para llegar a Londres, uno si quiere tener una botella pesada, grandotota, de esta que le encanta a algunos mercados que les gusta tener esta botella grandotota, pagan más impuestos si son botellas pequeñas, que son más reciclables, que son menos pesadas para ayudar al medio ambiente. Digamos que esto es una opción. El método de transporte, sea marítimo, sea aéreo, aéreo con protección de temperatura, va a generar un cambio, ¿sí? Una cosa que se negocia cuando hablamos del negocio de vinos es que la gente, los que van a importar vinos, negocian en precios bodega. ¿Cuánto tengo que pagar yo por el precio en la bodega? Y a veces los costos, uno dice, no es cierto. Acá en Colombia hay un tema de impuestos y hay un tema muy complicado de importación y de tiempos, pero una bodega que le vende al importador el vino en, no sé, $5, aquí puede llegar a estar en restaurantes en 60, $70. O sea, la diferencia es bestial. Obviamente, pues acá hay negociaciones de volumen, hay negociaciones de tiempos, hay negociaciones de un montón de cosas. Tengo negociaciones que es desde salir de la bodega hasta llegar al restaurante o a la tienda o al cliente directamente. Porque aquí, obviamente, tienen su tajada la bodega, el transportador desde la bodega hasta puerto o hasta aeropuerto, las aerolíneas o las navieras, los países, ¿sí?, de salida y los países de entrada por impuestos, el transporte de vuelta, la nacionalización en la mayoría de los casos,
los que importan y ponen la plata para traer esto y invertir para poder venderlo después, ¿sí? Los vendedores, los contadores, o sea, aquí entra un montón de gente y sí, la realidad es que cuando yo compro una botella de vino, yo estoy pagándole a una cantidad de gente detrás que es impresionante. Yo tenía un jefe hace muchos años en la startup de tecnología que yo trabajé en Argentina, que lo vi el otro día en un TikTok o en un Reel o en alguna cosa en redes sociales diciendo, no sé de dónde habrá sacado estos números, pero pues me parece que tiene lógica, que es que si él agarra el mundo del alcohol, el mundo del vino y los destilados, y suma toda la plata que mueve, incluyendo desde los productores de uva hasta los meseros del restaurante, hasta los consumidores, hasta la tabla de quesos que me como yo cuando me tomo un vino en casa, ¿sí? Que el mundo del vino mueve más plata que el maquillaje y el cine juntos, ¿sí? No, yo no puedo creer eso. Yo eso Ese no es lo el había dato que escuchado. No Ese es vale. el dato que tiró y me parece impresionante. De nuevo, no pongo las manos sobre el fuego porque es un dato que no sé No dónde salió, vale. No, 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 pero no puedo creer lo que estoy oyendo. es gigantesco. La cantidad de gente que se beneficia de la venta de una botella de vino es muchísima, Bueno, muchísima. y existe la figura de los negociantes en Francia, por ejemplo, que es una figura súper importante dentro de esta cadena. Y es una figura que no se puede deshacer. Eso es algo de tradición. Los negociantes son los que les compran a las bodegas y le venden a los distribuidores. Es un intermediario ahí todo raro, pero hablábamos en el Mundial de París hace unos años con uno de las bodegas y me dije, mire, no podemos hacer nada porque en el momento en que yo no le venda a un negociante, el negociante, sí, arma palanca, ningún negociante cobra, ningún negociante le compra, entonces digamos que la bodega queda completamente abandonada en el modelo de negocio. Entonces, hay muchísimos intermediarios al respecto. Hay muchísimos intermediarios en el mundo del vino. Y está bien, es el modelo de negocio y lo que ha venido a pasar. Yo no puedo pasar por encima del importador. ¿Sí? El otro día me pasó que alguien me dijo, no, es que vamos a traer unos vinos a Colombia por courier, entonces tengo estos vinos. Y yo le dije, mire, no, esos vinos llegan a Colombia, yo no me voy a hacer, yo no voy a entrar en dilemas y en problemas con el importador por estar vendiendo unos vinos por debajo de cuerda, entre comillas, que no estén importados legal, o sea, legalmente sí era, porque no es ilegal, pero, pero no me quiero meter en ese problema. Entonces, hay muchísimos intermediarios al respecto y toda esta Completo. cadena logística juega un papel importantísimo en el precio. No es lo mismo vender vinos en Colombia que vender vinos en Estados Unidos, que vender vinos en Australia, que vender vinos en Alemania. Son cosas diferentes, legislaciones, impuestos, nacionalizaciones, tratados de libre comercio. ¿Sí? Aquí pasa, por ejemplo, que los vinos de Portugal y de Austria llegan con unos tratados que son un poquito mejores que los de Estados Unidos, por ejemplo. Los vinos de Estados Unidos acá llegan carísimos. A mí me está pasando ahorita, Nico, que, por ejemplo, yo para las catas que quiero conseguir vino directamente de los distribuidores, porque comprarlos en una tienda son súper costosos y no hay forma, si yo no me saco una permisología especial y no sé qué, no hay forma de que los distribuidores me puedan vender directamente vino a mí para utilizarlo en las catas. Entonces sí, es un problema de verdad porque bueno, un problema no, así es la legalidad. Es algo que es un problema para nosotros que somos al final el consumidor final, porque yo lo utilizo para las catas para un cliente a su vez que es el consumidor final, pero las distribuidoras no me pueden vender a mí. Y bueno, y así es en cada país tiene su legalidad, sus limitaciones en este respecto y todo esto afecta el precio final, porque mientras más intermediaciones y mientras más gente esté en el proceso, obviamente cada quien se lleva su tajada porque nadie trabaja de gratis y bueno, y todo esto va sumándole costo poco a poco a la botella final, ¿no? También está el impacto de los impuestos y de las regulaciones. Entonces, este es otro factor que determina mucho el precio del vino, los aranceles de importación, los impuestos del alcohol, las normativas comerciales que varían significativamente entre un país y el otro. Y esto explica por qué el vino puede tener precios muy diferentes según un mercado,
el mercado donde se venda. Algunos países el vino es considerado un producto cultural y tiene impuestos relativamente bajos, mientras que en otros se grava el vino como una bebida alcohólica más y eso aumenta considerablemente su precio final. Acá en Colombia sufrimos de eso tremendo y de hecho nos salvamos de un 30% adicional este año que lo estaban proponiendo. Entonces, lo que pasa acá en Colombia es completamente ridículo. Colombia tiene más de 4 impuestos de vino. Tiene unos impuestos sobre la venta, que son del 5%, que en este momento lo querían pasar al 19%, pero no lo lograron. Tiene unos impuestos sobre el alcohol. Eso quiere decir que el whisky paga mucho más impuestos que el vino. Tiene unos impuestos de venta que se llaman el ad valorem, que es la cosa más ridícula del planeta. Tiene un impuesto que se llama el ICO, que es el impuesto al consumo, que es algo que uno no puede cruzar con nada. Y el ad valorem es una locura, es un impuesto del 20% sobre el precio de venta. El problema del impuesto de venta es que no toma el precio que yo declaro, sino que toma el precio del mercado. Entonces, si yo le vendo mi vino a restaurantes y a hoteles especialmente, yo termino pagando impuestos sobre la ganancia de ellos. Yo sé que suena rarísimo, pero si yo, por ejemplo, saco un vino a la venta a 100 y yo la vendo en 100, yo pago el 20%. O sea, a mí me cobran 20% de ese precio por adelantado en el momento de la nacionalización. Si después el gobierno va y encuentra mi vino en un restaurante donde no lo venden a 100, sino que lo venden a 200, porque es que tiene que ser, pues el restaurante tiene que ganar plata, entonces mi impuesto ya deciden que no es el 20, sino el 20 del precio de venta del restaurante. Entonces yo termino pagando 40 por ese impuesto. Entonces yo termino pagando impuestos sobre la ganancia de los restaurantes y de los hoteles. Entonces ha pasado que hay importadores que prefieren no seguir vendiendo su vino por un año entero para que salga del mercado y el gobierno tenga que volver a tomar el precio de venta mío y no de los restaurantes, que importar y que nacionalizar con precios excesivos porque el DANE, que es el Instituto de Estadísticas Nacional, decidió que el precio de mi vino era X. Y como el DANE son los mismos que trabajan con las elecciones, entonces tienen secreto de Estado. Entonces yo no les puedo preguntar de dónde salió ese precio. Es una locura. Realmente esto hace que un vino, por ejemplo, el Yellowtail, que es el vino más producido del mundo, de la bodega en Australia, que en Estados Unidos vale, no sé, $4.50, $5 tal vez. Aquí vale $25. O sea, un Yellowtail aquí en esta ciudad vale 25, $30 en un supermercado sin ningún problema. Es completamente loco y desquiciante. Pero bueno, es lo que hace parte del mercado y es lo que sucede. De hecho, pasan cosas muy curiosas alrededor del mundo. Por ejemplo, el vino Angélica Zapata es más barato en Brasil que en Argentina, porque el volumen que manejan allá, ¿sí?, lo hace más barato. Entonces hay mucho argentino que se cruza la frontera alrededor de las cataratas del Niágara a comprar vino argentino en Brasil para traerlo de vuelta a Argentina. Ok, seguimos con la percepción de la marca y lo que se llama como el valor intangible. En el mundo del vino, el precio no refleja únicamente el costo de la producción, sino también un componente intangible que es la percepción que se tiene del valor, la reputación de una región, la historia de una bodega, la exclusividad de la producción, el prestigio acumulado a lo largo del tiempo. Todas estas cosas pueden influir enormemente en el precio de un vino. En muchos casos lo que se paga no es solo el líquido que está dentro de la botella, que puede ser maravilloso, sino la experiencia, la identidad, el prestigio que viene asociado a esa etiqueta. Y eso es algo que tiene mucho peso también en el costo en el mercado, el costo final del vino. Claro, aquí el tema del marketing es extremadamente importante. O sea, finalmente hace parte de todo. Sí, definitivamente, pues que la fama tiene un precio. Si no hay nada que hacer, sí, la fama tiene un precio y sobre todo lo hablamos en capítulos como el de
lo hablamos en capítulos como los puntajes de vino. Si yo tengo un vino que resultó ser el mejor del Wine Spectator o el vino número 1 dentro del top 100 del mundo este año, pues yo tengo derecho a venderlo más caro. ¿Por qué? Porque pues tiene prestigio y tiene todas esas cosas. Entonces la historia juega un papel importante. Los grandes viñedos de Burdeos, pues sus precios no se reflejan tanto en su líquido. No estoy diciendo que no sean buenos vinos, son muy buenos vinos, pero es una lucha eterna entre qué estoy pagando. ¿Estoy pagando líquido? O sea, ¿realmente estoy pagando quintal por hectárea, producción, bodega? ¿Sí? ¿O estoy pagando nombre? De pronto es mucho más fácil verlo en tema de arte, en tema de música, ¿sí? Yo cuando voy a un concierto de reggaetón no estoy pagando por la calidad de la música, ¿sí? Estoy pagando por el parche, la onda, ¿sí? Y mucho más. En arte tampoco, ¿sí? No por ser Picasso quiere decir que es mucho mejor en todos los casos, sino que a veces realmente es porque es Picasso. Y está bien, y está bien, hace parte de la magia de los mercados. Los grandes viñedos históricos, los grandes suelos, hacen parte de. Ahora, si yo soy un pequeño productor que nadie me conoce, en un lugar recóndito donde el transporte es difícil, donde la materia prima es difícil, donde realmente yo tratar de sacar un vino de suelos extraños, con mucha investigación y desarrollo, pasa por ejemplo acá en Colombia. Los vinos pues son carísimos, los vinos de producción nacional son carísimos. ¿Por qué? Porque pues están haciendo unas empresas que son completamente quijotescas, y pues hay que pagar un montón de cosas que no son prestigio. Hay Bueno, muchos vinos que uno solo paga prestigio, muchos vinos que uno solamente paga prestigio. Eso se ve clarísimo en whiskies, ¿sí? Los amantes del whisky saben de qué estoy hablando y de qué marcas estoy hablando. y esto es muy diferente al tema del marketing que viene, o sea, el marketing que se viene a construir por todo lo que hacen para promocionar el vino. Ya esto es otro factor más que le suma o le resta al costo final. Es decir, todo lo que hay alrededor de tratar de vender este vino y posicionarlo, el diseño de la etiqueta, el posicionamiento en el mercado, la manera en la que se va a comunicar este vino al consumidor final, todos los eventos de promoción, en los eventos que va a participar esta bodega constantemente y en las que invierte, en los medios, todo lo que es promoción a través de los medios y la tecnología hoy en día. El éxito comercial muchas veces también depende de la capacidad de conectar emocionalmente con el consumidor y hacer todo este trabajo de mercadeo. Entonces eso también nos afecta. Otra cosa que nos afecta mucho es el poder de los críticos, las puntuaciones de los críticos, que Nico lo asomó un poquito hace un rato, que son todas estas reseñas. Viene un crítico como Robert Parker, de pronto le da 100 puntos a un vino, que es un excelente vino, pero los precios inmediatamente se cuadruplican del vino, se agota en todas partes, hay aumento de la demanda de ese vino, y es un fenómeno que sí sucede. Y hay críticos en el mundo del vino que tienen este poder. Wine Enthusiast, Decanter, Vinous, hoy en día cada vez con más poder, Robert Parker, James Suckling. Hemos hablado bastante del tema de los críticos de vino. Eso también afecta. Hoy en día, afortunadamente, no solamente los críticos, sino también los influenciadores, redes sociales, sí, hay maneras de, o sea, hay formas de, yo sé que cuando estoy pagando un whisky que aparecen todos los carteles de la ciudad y que pagan pauta en las plataformas, pues es parte de lo que estoy pagando. Hay productores que lo mantienen más bajo perfil, pero toda la manera de llegar al cliente es extremadamente costosa. Finalmente, cuando yo compro una Coca-Cola, sé que estoy pagando los anuncios de Coca-Cola en la televisión. O sea, eso sí, no hay nada que hacer, y cada uno tiene la manera de llegar a su cliente de maneras diferentes. Afortunadamente, hoy en día el negocio ha cambiado muchísimo y hay muchos más productores que están llegando de forma directa
y que no tienen que pagar un montón de cosas para poder hacerlo. Entonces, sí, hace parte de cualquier producto. Realmente esto no es un tema solamente del vino, sino de cualquier producto. Y uno tiene que darse cuenta. Hay una cosa que es interesante y es que muchas bodegas tienen vinos super top para posicionar su marca, pero el negocio está en los vinos baratos. Esto sí ténganlo siempre en cuenta. El negocio del vino no está en Don Melchor. El negocio del vino está en Casillero del Diablo. El negocio del vino es un negocio de volumen y de cantidad, ¿sí? El que yo tenga que posicionar una bodega allá arriba con un gran vino es una necesidad de muchas bodegas. Inclusive pasa con los mexicanos que sacaron con vinos altísimos y precios altísimos. Entre más alto el precio, el consumidor siente que es mejor. Entonces, si yo tengo un vino de esta bodega que vale $200, pues buenísimo, me da la sensación de que estos son unos grandes productores y grandes cosas. Pero si yo tengo una oportunidad de comprar un vino de la misma bodega que no vale 200, sino que vale 50, oiga, qué chévere. Y es una estrategia de precios que es tremendo. Es las papas grandes versus pequeñas en McDonald's. O sea, es totalmente relevante. Y recuerdo alguna vez hablando con Vigil. Me dijo, es que lo más difícil no es hacer el vino más caro, lo más difícil es hacer el vino barato y el vino intermedio inclusive, porque tengo que hacerlo lo suficientemente bueno para que la gente se dé cuenta, pero no tan bueno como para que compita con el otro. Entonces es un poquito ese juego de las plataformas y de los juegos que tienen que ser lo suficientemente buenos gratis, pero no tan buenos, pero no tan malos para que la gente se aburra, y tienen que encontrar un balance ahí entre calidad y volumen. Se vuelve un juego económico que es muy chévere, ¿sí? Una de las cosas divertidas del mundo es las peleas entre los enólogos y los financieros, porque el enólogo siempre es, bueno, vamos a esperar este vino 2 años porque en 2 años está listo, y el financiero le dice, oiga, y el flujo de caja y con qué pago la tierra y con qué pago los impuestos y los viticultores del próximo año y el cambio de legislación, y entonces se vuelve de nuevo. Es una forma de verlo que es muy lindo. Sin embargo, sí hay una cosa que quisiera que habláramos, que es un poquito el tema del costeo en el vino, que es muy interesante para entender el precio. Si ya estoy hablando de restaurantes, hoteles y tiendas, los precios de los vinos pues tienen digamos que sus márgenes más o menos aceptados. Y esto simplemente para que lo tengan en cuenta cuando vayan a un restaurante. Un restaurante honesto que quiere promover el consumo del vino está cobrando más o menos el doble de una botella de lo que la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro una botella en $50, yo en mi restaurante la voy a vender en $100. A veces algunos les ponen algunos impuestos adicionales o un margen pequeño adicional. Los hoteles 5 estrellas de difícil acceso, de prestigio, se dan el lujo, y en mi opinión es un poquito abusivo, pero pues bueno, cada uno dentro de sus costos cobran 3 veces lo que cuesta una botella. O sea, la botella de 50 la venden en 150. Esto es un margen que a mí me parece abusivo, pero digamos que en hoteles 5 estrellas es más o menos aceptado. Esto es lo normal. Hay restaurantes que se van de madre y cobran muchísimo más. Finalmente, pues es muy diferente a una comida, es muy diferente a una entrada, es muy diferente a un plato fuerte, porque pues finalmente yo estoy comprando y vendiendo. Sí, que tengo que tener las copas, que las copas limpias, que el sommelier, que todas las otras cosas, y argumentan un montón de costos detrás, pero ahí es cuando uno se pregunta realmente dónde está la ganancia. ¿Por qué? Porque pues puedo argumentar lo mismo sobre un plato barato que yo cobro a precios medianamente caros y platos caros que yo no cobro tan caros. ¿Sí? Muchos restaurantes varían su margen de ganancia según la materia prima. El plato de langosta no es tan rentable como la pasta al burro. Y es normal y es completamente razonable. Para mí personalmente un restaurante debería tener una escala de márgenes para poder promover más aún el consumo del vino. Por eso siempre les digo que no siempre el vino más barato o el segundo más barato especialmente son lo mejor que puedo comprar en un restaurante. Normalmente los vinos más baratos es donde los restaurantes tienen mayor rentabilidad. Entonces yo estoy pagando, aunque esté pagando menos, proporcionalmente le estoy pagando más al restaurante en los vinos baratos que en los vinos costosos.
Entonces, en un restaurante con un buen programa de bebidas, yo debería tener una ganancia de 2 veces en los vinos baratos, ¿sí? Y de 1.8 o 1.7 en los vinos un poquito más costosos. Traducción, un vino que me vale 50 yo lo vendo en 100, pero un vino que me cuesta 500, yo no lo debería vender en 1000, yo lo debería vender en, no sé, 750, 800, 900, ¿sí? Reducir un poquito el margen de ganancias porque finalmente es una oportunidad de venta y me conviene más, ¿sí? Que este cliente que sabe y que está dispuesto a pagar estos 900 por el vino entienda que está ganando en margen, o sea, está pagando menos en ganancia al restaurante, quiere decir que el vino va a estar un poquito más barato, entre comillas, ¿sí? Y finalmente, pues yo le estoy gastando mucho más a la botella. Pero esto es muy difícil que los restauranteros, ¿sí? Se animen a hacerlo, porque dicen, pues es que yo, ¿por qué? Sí, yo le tengo que ganar y yo le tengo que ganar y yo le tengo que ganar cuando no se dan cuenta que lo que están haciendo es perdiendo oportunidad de ventas y perdiendo oportunidad de hacer un upselling en el restaurante. Y lo mismo pasa con las copas. Si una botella me vale 50, yo debería estar vendiendo la copa en 25. O sea, yo con la venta de 2 copas de vino debería estar recuperando el costo de la botella. Otra vez, esto es dentro de la honestidad y la promoción del vino. Si yo tengo un restaurante que es súper famoso porque es que es el restaurante del futbolista X y aquí a nadie le importa, o estoy en una discoteca donde lo que quiero vender es champán de prestigio porque la gente se siente que se tiene que gastar mucha plata, pues esto pasa desapercibido por la mente de la gente. Dicen, bueno, pues si yo ya tengo este tipo de clientes que están dispuestos a gastar un montón de plata, pues venga, cobremos según el marrano y así es. Y otro factor, o sea, algo que les quiero nombrar, que no es un factor que nos encarece el mundo del vino, sino simplemente hay que tomar en cuenta que el mercado de inversión en los vinos también es importante. Hay botellas de producción limitada, botellas que han sido subastadas, que aumentan considerablemente el valor con el tiempo y se terminan convirtiendo en bienes coleccionables. Es un fenómeno al final que añade una dimensión económica completa al negocio del vino y que me gustaría nombrárselos para acá. No es algo que nos encarece el tema de la venta final del vino, sino es algo que existe. El tema de el vino en subastas, el vino para coleccionistas, el vino que a veces ni siquiera van a abrir esa botella nunca, sino solamente el hecho de tenerla ahí coleccionable. Y me acaba de pasar, fui invitada a una cata de vinos espectacular con unos vinos maravillosos de añadas viejísimas y me enseñó su cava de vinos y habían vinos ahí que me dijo, este vino lo compré en Sotheby's, o sea, lo compré en tal subasta y no lo voy a abrir nunca, lo quiero tener ahí en mi cava de vinos. Entonces, eso también sucede y eso Sí, hace que el mundo del vino eleve de cierta manera uno de sus rubros, que es como toda esta parte de colección, de snobismo y todo este mundo alrededor del vino que también existe, pues. entonces esto es un tema muy chévere que dice Karen porque es una de las cosas que realmente uno tiene que tener en cuenta. Muchas veces algunos dicen, no, es que este vino tiene 40 años de potencial de guarda, entonces por eso vale más. Y uno dice, pero pues si yo no lo voy a guardar 40 años, yo lo estoy comprando es para tomármelo ahora, ¿sí? Pero hay gente que invierte, hay gente que compra vinos por adelantado. El famoso en Premier de Burdeos, que yo puedo ir y comprar, no sé, vinos de cosecha 2029, tomando el riesgo de lo que vaya a pasar de aquí a 3 años, ¿sí? Que además el vino me lo entregan 3 años después. O sea, realmente es un modelo de negocio y realmente pues genera cosas divinas en el mundo del vino, dinámicas de compra, dinámicas de venta, subastas, vinos raros, alocaciones a nivel del mundo. Por ejemplo, acá, cuando llegan grandes vinos al país, por ejemplo, el importador de Maceto le alocaron 6 botellas anuales o 12 botellas anuales, creo que no les dan más, ¿sí? Entonces hacen un negocio con el importador y le dice, yo lo máximo que le vendo son 12 botellas al año.
¿Por qué? Porque es lo que tengo, porque es lo que tengo disponible y es lo que creo que puede funcionar allá. Alocan mucho más para Estados Unidos, para mercados importantes, para Abu Dhabi, para hoteles 5 estrellas en Londres. Entonces todo esto genera otra vez esta sensación de escasez, esta sensación de prestigio, esta necesidad de marketing, de utilizar el marketing para hacer ciertas cosas y todo teniendo en cuenta la producción del viñedo, el trabajo en el año, la forma de cosecha, los recipientes de fermentación, la botella, la etiqueta, el corcho o taparrosca, ¿sí? Los riesgos de producción, los riesgos climáticos, la guarda, porque no hay ningún productor que no guarde algo de sus producciones. Todos los productores guardan algo para ver qué pasa dentro de 10 años, dentro de 15 años, dentro de 20 años. Guardan para tener vino para el turismo, guardan para tener vino para el presidente, dueño, enólogo, para utilizar marketing y utilizar en ferias internacionales. Aparecer en una feria internacional tiene un costo. Presentarse a Wine Spectator o a Tim Atkin o a Patricio Tapias tiene un costo. ¿Sí? Tener embajadores en el mundo tiene un costo, o sea, es toda una cadena impresionante, pero no se olviden, por más romántico que sea esto y más lindo y más bello que nosotros tratemos de hacerlo hablando del suelo, de la tierra, del sommelier, del servicio, de la decantación, que es todo súper lindo, esto sigue siendo un negocio. Y si yo no Totalmente. soy capaz de vender mi botella a los precios que necesito, poniendo el precio que quiero, ¿sí? Pues no estoy haciendo nada. Hay bode- Sí, el vino no es solo una bebida, es el producto final de una industria global que involucra agricultura, comercio, marketing, reputación y dinámicas del mercado y al final todo el mundo quiere ganar. Ese es el gol final, porque vivimos en un mundo de capitalismo que tiene que ser así, porque nadie va a trabajar completamente de gratis, por más romántico que nosotros le hagamos entender este mundo del vino, todo ese romanticismo que hay por detrás y esa es parte de nuestro trabajo. Esto es una industria, entonces, bueno, aquí cada quien tiene que agarrar su tajada en el camino, porque si no, no funciona como todas las industrias en el mundo. y tengan en cuenta una cosa, hay bodegas que sí, tienen vinos que no están pensados para hacer negocio. Moviste el micrófono, repite eso, Nico. Hay, hay bodegas, tengan en cuenta esto, hay bodegas que tienen vinos que no son para hacer negocios, sino para generar vistas, para generar marketing, para generar prestigio y muchas veces hay botellas de vino que están pensadas solamente para esto. Mientras que hay botellas de vino que están pensadas para hacer plata. Generalmente los grandes vinos del mundo están pensados para generar prestigio. Ahí está. Y Exactamente. así Ujú. vamos entendiendo. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que les haya gustado. Es completamente diferente un poco a lo que veníamos haciendo, pero acuérdense que aquí traemos todo tipo de temas alrededor del mundo del vino y de otros alcoholes y destilados. Así que, bueno, nada, los seguimos en un próximo episodio y nos vemos pronto. Chao, chao.